venir al podcast de Fútbol Estudio. Yo siempre lo agradezco muchísimo porque al final toda la gente que trabaja en el fútbol, trabajamos en el fútbol, el tiempo que dedicamos a esto es muchísimo, entonces sacar un poquito de ese tiempo es de agradecer un montón. Antes de nada, bueno, pues para todo el mundo que esté escuchando este podcast, me gustaría que nos contaras un poco quién es Javi, además de lo poquito que sabemos, que es preparador físico de un equipo juvenil División de Honor que se llama el Castilleja Club de Fútbol. Pues Mm. además de eso, cuéntame un poquito, Javi, cómo llegaste hasta ahí y cuál es tu experiencia. Vale, perfecto. Pues bueno, primero gracias por la oportunidad de compartir conocimiento con todo el que nos vaya a escuchar. Y bueno, yo estudio Ciencia, Actividad Física y el Deporte aquí en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide. Ujú, Y después de finalizar el grado, hago primero el año pasado, este curso anterior, el máster en enseñanza. Y por tener otra opción, por no cerrar puertas, pero ya este año empiezo el máster en rendimiento deportivo aquí también ujú. en la UPO, que es lo que de verdad me apasiona, ¿no? Y bueno, desde que termino el grado, primero empiezo en un equipo cadete con un amigo mío de carrera que tiene título de entrenador, le da un equipo y empezamos en este mundo. Y bueno, temporada complicada, son niños, Claro. difícil trabajar muchas cosas con ellos que no lo entienden. Y bueno, ya finaliza la temporada y sale la opción de un equipo División de Honor Juvenil, que es un Ujú. salto bastante grande. A través de un entrenador, Jesús Almero, que tiene bagaje en esta liga y por, por un tema de contacto, al final nos ponemos en contacto y decidimos empezar a trabajar juntos. Ujú. Y nada, 12 jornadas llevamos, acaba de empezar la liga, como quien dice, y bueno, una liga muy complicada, Claro, porque normal. al fin y al cabo te enfrentas a muchos filiales, Ujú. equipos con un potencial tremendo, que después juegan Copa del Rey, Youth League, incluso el Sevilla. Ujú. Y bueno, ahí estamos en la pelea. Entonces, me imagino que el contexto del Castilleja es que es un club que normalmente está ahí en División de Honor Juvenil o es más de subir y bajar. Es un club que desde que subió se ha Ujú. mantenido, pero eso, está en la pelea de no descender y mantener la Claro, categoría siempre que se pueda, porque bueno, al fin y al cabo en estas ligas, sobre todo cantera, equipos muy fuertes que son los que al final se pelean los primeros puestos siempre. claro, claro. Eh, Me gusta mucho eso. Comentaste antes pues que en cadetes también. Supongo que tú ya empezabas a trabajar, pues como estás haciendo ahora. Para que no lo sepa, pues luego dejaremos por ahí en descripción el enlace a tu Twitter, que me gusta que subes muchos vídeos de cómo trabajas y demás. Entonces se puede ver que aplicas pues una preparación física moderna, por así decirlo, la preparación física que hay que hacer en fútbol base. Por eso me ha gustado mucho el hecho de traerte hasta aquí. Esto en tu equipo actual, cuando tú llegas, el contexto que hay, estos chicos estaban acostumbrados a trabajar ya una preparación física específica, trabajos de fuerza, circuitos, etcétera. ¿Ya estaban acostumbrados o...? Pues son jugadores que vienen de equipos distintos. Es Ujú, un equipo que se hace prácticamente nuevo con la llegada del entrenador nuevo, bueno, cuerpo técnico nuevo en general. Y hay tres, cuatro jugadores del club que estaban en el año anterior, pero el resto de equipos es nuevo. Entonces, claro. tenemos tantos jugadores que vienen de cantera, de Sevilla, Betis, que sí están acostumbrados, porque bueno, es un trabajo que al fin y al cabo ya se hace mucho, y otros jugadores que vienen de equipos más modestos que por falta de materiales, de personal cualificado, pues es un trabajo que nunca han hecho y al principio cuesta. Hay que primero asentar las bases Ujú. y a partir de ahí ya empezar a trabajar bien lo que estamos llevando a cabo ahora mismo. Y en cuanto a cómo trabajáis en el cuerpo técnico, aunque me has dicho que, bueno, que llegas nuevo a la formación, ¿cómo es el trabajo diario? En la preparación física, pues encontramos tradicionalmente que hay preparadores físicos que van un poco al margen del cuerpo técnico. Puede estar bien, puede estar mal, no, ahí cada uno tiene su metodología. En este caso, ¿cómo es la relación entre técnico preparador físico a la hora de diseñar las sesiones? Pues nosotros estamos en contacto dentro de lo que nos permite, porque bueno, al fin y al cabo
no es nuestra Claro. principal trabajo. El entrenador tiene una otra empresa y demás. Ujú. Y bueno, pero estamos en contacto permanentemente por las mañanas. Hacemos las sesiones, planificamos la semana por teléfono, incluso videollamada. Intentamos trabajar de la mano, por así decirlo, incluso con entrenador de porteros, planificar todo lo que podamos juntos, y si en algún momento pues tenemos que hacer por separado las partes de las sesiones, después las ponemos en común, pero nunca llegamos allí al entrenamiento sin saber qué va a hacer el otro, Ujú. ni sin a lo mejor el entrenador tener una tarea de posesión, por ejemplo, y sin yo saber el espacio o el número de jugadores. Siempre intentamos cuadrarlo todo y trabajar de la mano. Claro, los contenidos de la sesión, por tanto, entiendo que la parte de preparación física va asociada también a lo que se trabaje ese día como objetivo técnico-táctico, ¿no? Exacto. Depende también del día, depende del día de entrenamiento, pero a grosso modo sí, siempre intentamos unificarlo Ujú. y que tenga una línea temporal que vaya encadenando los objetivos de la sesión. Perfecto. Em, ya que lo mencionas tú, ¿no? Pues la idea de hoy es sobre todo que nos cuentes un poco tu semana de trabajo, ¿no? Porque me parecía muy interesante, pues que muchos entrenadores de juveniles en División de Honor, muchos tienen preparador físico, pero incluso yo he visto muchos equipos de División de Honor, no sé si pasa ahí en tu categoría, que no llegan a tener preparador físico o es un segundo entrenador que hace muchas funciones diferentes. Allí pasa también. Sí, pasa, hay algunos equipos que el que hace de segundo entrenador Mm. hace de preparador físico también. No, incluso nosotros somos un cuerpo técnico con tres componentes: Claro. entrenador del portero, entrenador y preparador físico, porque no da para más. Ujú. Entonces, hay una remuneración que es la que hay y es a repartir. Entonces, si tú quieres más cuerpo técnico, ya te Claro, ves claro. en problemas. No, esa es la realidad. Por eso aquí, pues en este podcast me gusta traer gente de, o sea, de todos los tipos, de todos los estratos. Muchas veces vamos a un congreso o vamos a una charla y te cuentan el trabajo muy bien contado, ¿no? Pero de élite. Y esto no deja de ser élite porque al final te estás enfrentando contra un filial que va de Youth League la semana siguiente y sin embargo tú tienes unas armas muy distintas a nivel económico, material, etcétera. Claro. En este caso, ya que surgió en cuanto a materiales y tal, has tenido que reinvertirte un poco, a veces quieres hacer una cosa si no tienes el material disponible. Por ejemplo, el recurso de los circuitos muchas veces también es porque no tengo 40 bosus como el Atlético de Madrid o 40 gomas para realizar, ¿no? No sé si es el caso también. Claro. Nosotros allí tenemos un material que compartimos con el primer equipo senior, Ujú. que entrenamos a la misma hora, entonces ya se reduce incluso Claro. más. Y es el que hay porque el club es un club humilde, no tiene Ujú. como una cantera que tiene hasta en gimnasio de, por ejemplo, en Sevilla, incluso en Betis, creo, tienen un gimnasio propio de filial hacia abajo. Ostras. Entonces, claro, te tienes que reinventar. Y, por ejemplo, vallas, las típicas vallas que se usan para la movilidad, me las he fabricado yo. Trineo, me lo he buscado un herrero que me ha hecho el trineo. Tienes que buscar la vida y trabajar con lo que hay. Sí, sí, eso es muy buena idea esa, la verdad es que el buscarse la vida, porque a veces pues son materias que tampoco valen mucho si consigues a alguien que te los fabrica. Y pues un trineo, por ejemplo, que te puedes fabricar por mucho menos de lo que vale un trineo, que casi ya puede llegar a 150 euros, 200 si lo compras de primera mano. En cuanto a la planificación, ahora que vamos a ir un poco pues día por día, la planificación de la semana la realizas semana a semana. ¿Hay un plan eh, mensual o anual? ¿O es un poco día a día, pues lunes para martes o así? ¿Cómo es la planificación? Sí, nosotros las sesiones en campo, aunque tengamos establecido el tipo de trabajo que queremos hacer cada día, programamos semanalmente. Ujú. Cuando acaba el partido anterior, en función a cómo haya ido, nos reunimos y en base a eso programamos la semana completa. Es verdad que después te encuentras en situaciones de que hay jugadores, por ejemplo, que no pueden venir un día por tema estudio, Sí. tema incluso algunos ya trabajo, y tienes que modificar alguna tarea, pero semanalmente normalmente, y después las modificaciones que hagan falta. Ujú.
Entonces, pues ya entrando un poquito en materia, ¿cuántos días a la semana entrenáis? Nosotros tenemos 3 días de campo para entrenar Ujú. y intentamos complementarlo con 2 días de que se manda trabajo para que los jugadores lo hagan en casa o en gimnasio. Ajá. E intentamos que lo justifiquen. Yo busqué la opción del time-lapse, que es grabar a cámara rápida. Y bueno, es una forma de que te lo justifiquen, te mandan una serie al menos, que es un vídeo corto Qué de bien. 30 segundos. Y es una forma de controlar que hacen el trabajo de fuerza que tú le mandas, porque al fin y al cabo, de esos 3 días, entramos martes, jueves y viernes. Martes tenemos 1 hora y media de campo, Ujú. jueves 1 hora y cuarto y viernes 1 hora y cuarto. Entonces, si tú quieres hacer trabajo de fuerza, en pretemporada lo hacíamos antes, Claro. los convocábamos antes, pero claro, ya empiezan el instituto, los tienen que traer a muchos los padres porque, bueno, todavía no tienen coche y ya te ven problemas. Entonces, lo que hacemos es día uno de fuerza, lo mandamos para que lo hagan o bien el lunes que, no, que descansamos o bien el martes antes de venir a entrenar, Ujú. pero por su cuenta en casa o en gimnasio. Y día 2 de fuerza lo mandamos para miércoles, que es el otro día descansamos, o bien jueves antes de venir a Ujú. entrenar. Ya ellos se lo reparten y se lo organizan como pueden. ¿Y qué tal la aceptación? Me interesa porque es verdad que juveniles no es fácil. Sí, si ponemos 25 jugadores en plantilla, hay 20 que lo hacen siempre Qué bien. y hay 5 que, bueno, tienes que estar detrás de ellos, se les olvida o... Pero bueno, al fin y al cabo tienes que estar atento. Es verdad que es un trabajo extra para el cuerpo técnico porque tienes que estar pendiente de que te lo justifiquen con vídeo, Ujú. de que lo hagan y no se equivoquen. Me pasan el vídeo, yo reviso la técnica, tienes que estar pendiente del móvil para corregir y demás. Pero la aceptación mayoritariamente es bastante buena, la verdad. Pues me parece muy interesante, la verdad. No lo había escuchado nunca el de hacer así en juveniles y me parece muy buena idea. O sea, sobre todo yo mismo mando trabajo y nunca me había ocurrido el pedir los vídeos y creo que es fácil también Claro, para él, ¿no? Porque al final se graba y ya está. exacto. Y yo del 80%, 70% de la plantilla, tú sabes que son jugadores que lo hacen porque Ujú. quieren triunfar. Claro. Pero claro, también hay otros que quieren triunfar, pero ven el fútbol como, ven ese entrenamiento sin balón como algo que, bueno, si no lo hago no pasa nada. Entonces, de alguna forma teníamos que buscar Claro. para asegurarnos que lo hicieran todo. Entonces, la parte de fuerza, que ya tenéis esos 2 días de trabajo, que están muy bien. ¿Hay algún trabajo más? Porque te he visto hacer trabajos de fuerza en campo, ¿no? Sí, ¿Qué va eso? ¿Ese primer día, ese martes, supongo que entrenáis, ¿no? exacto. El primer día que entramos post partido, que es martes, hacemos circuito de fuerza. Normalmente trabajamos porque hemos cogido esa mecánica y la verdad que los jugadores ya están acostumbrados y van bastante bien. Ujú. Dividimos al grupo en dos. Normalmente jugadores que juegan más de 60 minutos y jugadores que juegan 30 o menos. Y lo que hacemos es una división de dos grupos en mitad de campo, porque bueno, eso es otro hándicap. Nosotros entrenamos en mitad de campo. Claro. Eh, y ahora esa mitad de campo la dividimos en otras dos mitades. En una mitad, el míster trabaja acciones técnico-tácticas, sobre todo en juegos de posesión, modificando variables si han jugado más, si han jugado menos. Ujú. Y en la otra mitad, circuito de fuerza, que intento meter varias postas para trabajar, bueno, zona de core, sprints, cambio de dirección y después acciones salto y acciones de fuerza como tal, de, bueno, fuerza unipodal, porque Ujú. también que es más específico, que bueno, al fin y al cabo el peso del que tú dispones allí te hace más trabajar unipodal que bipodal. Claro, porque no disponéis suficiente como para poder trabajar cargas Claro, completas, ¿no? porque una barra, por ejemplo, tenemos, pero llega un momento en el que 2 discos de 5 kilos ya se quedan muy cortos. Claro. Entonces pasamos al trabajo unipodal. No, me gusta mucho porque es un ejemplo de que a veces encuentras entrenadores que se quejan porque, eso tengo medio campo y no tengo material. Bueno, pues te estás adaptando a unas condiciones
en las que son muchos equipos y que creen que no se puede trabajar al máximo nivel. Me gusta eso que ejemplificas que sí que se puede. Buscar siempre la solución para poder hacer ese tipo de cosas. ¿Te has encontrado algún momento en el que dices tú, "Ah, esto no lo puedo hacer"? O quería hacer esto y algún contenido en concreto que dices tú, esto me cuesta mucho trabajar en las condiciones que tengo yo. Sí, por ejemplo, bueno, ahora iremos al segundo día de entrenamiento, pero así en resumen, cuando tú quieras hacer un juego de posesión, Ujú. en base a lo que dice la teoría, los artículos, con las dimensiones de metros cuadrados por jugador, y tú tienes mitad de campo, es prácticamente Ya, imposible, no puedes llegar a esos metros cuadrados por jugador. Entonces intentas adaptarlo modificando otras variables, pero al fin es eso, tienes que adaptarte a lo que hay. claro. Ese día 2 entonces, el primer día entiendo que metemos mucho más el trabajo de fuerza, adaptado al contenido, ¿no? Y en el día 2 ¿cómo se plantea? Pues eso, el día uno, fuerza. También es muy importante que el míster entienda la importancia del trabajo de fuerza, Ujú. porque hay ahora cada vez menos, pero bueno, sí hay algunos entrenadores que lo ven como algo innecesario, pero la verdad que cuando te encuentras con personas que se forman y que se interesan, eh, te facilitan mucho ese tipo de trabajo. Y después, día 2 lo dedicamos a resistencia. Eh, Ahí ya no dividimos grupos, simplemente organizamos eh, una tarea de posesión o de juego reducido, por así decirlo, con intentando meter variantes para conseguir los objetivos también técnico-tácticos que se buscan en la sesión. Y como muchas veces es difícil llegar a esos metros cuadrados que la literatura nos dice, complementamos con HIT en base al 30-15 de Martin Buchet. Ujú. Y bueno, esa parte es verdad más analítica, a los jugadores les cuesta más. Es evidente, tú lo ves desde fuera y tienes que entender que se quejen Ya. porque es un trabajo aburrido. Pero bueno, es necesario, tienen que entenderlo. Y eso es lo mínimo, intentamos hacer la mínima dosis efectiva. Y después eso, juegos de posesión, e incluso cuando pasamos a la parte más táctica, intentamos también meter medidas y número de jugadores en la tarea para seguir fomentando ese trabajo de resistencia. Ujú. Ahora que hablas de la resistencia, en cuanto a la cuantificación del trabajo, Ujú. ¿cuál es tu metodología de cuantificación? RP, porque bueno, Lo más cómodo, lo evidentemente, material, claro. claro, dispositivos GPS ni de broma. Y bueno, RP, que al fin y al cabo es algo subjetivo, ratio carga aguda, carga crónica, intentamos controlarlo así. Y es verdad que al principio costaba porque recuerdo una anécdota de una sesión de match day -1 y me dice un jugador, habíamos hecho finalizaciones, dos juegos, y me dice un jugador un RP de 7 y sobre 10 7 sobre 10. Y claro, le pregunto y le digo, ¿tú estás pensando bien lo que me has dicho? Y dice, sí, un 7. Y digo, párate a pensar lo que has dicho. Le dije las tareas y dice, bueno, entonces un 3. Claro, al principio se complica y había Ya. datos muy dispares, pero ahora ya está funcionando bastante bien y se controla bien la carga dentro de que es un valor subjetivo. ¿Cómo lo recoges? ¿Al momento allí o...? Cuando terminamos el entrenamiento, empecé preguntando uno por uno, intentando que pasaran para que no le Ya. afectara lo que decía el compañero. Y ahora lo que hago es que por WhatsApp, por el grupo del equipo, por favor, por privado, mandarme RP y por Ujú. privado, cuando ya ha pasado 20 media hora del entrenamiento, me lo van mandando y ya yo lo voy metiendo en Excel. ¿Qué tal la recogida de datos? Te lo digo por experiencia personal, porque bueno, yo llevo en la preparación física en un equipo senior y yo mando un Google Forms y realmente nunca consigo el 100% de respuestas. Estoy encima de ellos y demás, pero no consigo. ¿Qué tal con los chavales? ¿Lo consigues? Pues yo empecé a utilizar en pretemporada Google Form para el cuestionario Wellness Ujú. y no era imposible un 100% por mucho que estuvieras encima, Ya. es que se lo decía y no lo hacía, porque se le olvidaba, no porque no quisiera. Ujú. Entonces con el RP pasé a hacerlo por WhatsApp porque, bueno, le digo, eso es 1 minuto, 30 segundos, Ya. y yo se lo digo y ya directamente me lo dice y yo ya
lo anoto en el blog de notas del móvil y al día siguiente por la mañana lo paso directamente a Excel. Claro, estupendo. Es que a veces lo más, simplificarlo cuanto más sencillo sea, Sí. para el jugador mejor, más rápido y más eficaz. Hablando un poquito de ese, me interesó mucho la parte del hit porque es algo que es muy útil porque cualquier entrenador, si incluso no tienes preparador físico, em, es una tarea que se hace muy fácil, así como la fuerza es mucho más complicada porque si no controlas la técnica corres riesgos. Todos los jugadores hacen la misma distancia, todos los jugadores mantienes y bueno, ¿cuál es el motivo principal de hacer ese hit los jueves? Pues porque principalmente por eso, por complementar esa tarea de juego reducido que al fin y al cabo tú esperas unas demandas con, por ejemplo, por poner un ejemplo, tú dices 200 metros cuadrados por jugador, esperas que haya unas demandas y una posterior mejora, pero claro, si tienes 150 lo complemento con hit y en base a los datos de 30-15 que lo hicimos en pretemporada, pues meto en el Excel de Martin Buchet, que se puede descargar de su página web, mete el valor de la BIFT y te dice, por ejemplo, un jugador tiene que hacer ida y vuelta más 20 metros, otro más 22. Lo que Eso. hago es, para no poner 25 conos, hay muchos jugadores que le coincide la BIF, entonces hago grupos de trabajo y cada grupo tiene una distancia distinta, pero en base a su BIF, para individualizarlo lo máximo posible. Claro, estupendo. Es que es importante porque, bueno, lo pondremos en descripción, porque es un trabajo súper cómodo de realizar, porque no cuesta Sí. nada. Cuesta concienciar al jugador, porque es un coñazo, como decías antes, Eh, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo si lo calculas, si haces, por ejemplo, en un ratio 15-15 segundos, es un trabajo que con 6 8 repeticiones, dos series, al fin y al cabo son 10-12 minutos, Ujú, que para ello parece una eternidad, pero es rápido y efectivo, claro. por lo que dice la literatura. Y bueno, es eso, fácil para nosotros, fácil de realizar, no necesitas tampoco ningún material, simplemente un crono y conos. Hmm. Lo pondré en la descripción porque es muy interesante para cualquiera que esté en esas categorías. Bueno, Mm. incluso con senior también. Hace poco por aquí pasó Mónica, una preparadora física del femenino español, y hacía también, creo que era otra metodología, pero básicamente también RSA los jueves, analítico, para poder llegar a las demandas que si no, no te da. Claro. Mm. Y pasamos al el tercer día, que sería el viernes, que me parece un día complicado porque no se sabe muchas veces qué hacer, porque el partido... ¿Vosotros en este caso jugáis siempre domingo o jugáis a veces sábado? En teoría se juega domingo, pero hay partidos que se cambian en la misma semana al sábado. Mm, Entonces, claro, hay veces que es un entrenamiento de MD-2, hay otro que es de MD-1, claro. y cuando es de MD-2 y encima no entrenamos sábado, porque no se puede, porque hay que jugar partido de fútbol 7 en el club y no hay campo Ujú. directamente. Entonces, claro, ya tienes que ver ahí si aumentas un poco la carga porque al día siguiente descansas y puedes aprovechar para trabajar algo que no te haya dado tiempo o mantienes. Es complicado ese día, la verdad. Claro. Por norma general, cuál es el objetivo de ese día? Pues por norma general, activación, Ujú, trabajo en calentamiento incluimos juegos, sobre todo, siempre hacemos un juego distinto para fomentar la cohesión, juegos algunas veces de relevos, ya están metiendo ahí un poco de aceleración. Y posteriormente trabajamos finalizaciones y situaciones de juego en base a lo que queramos conseguir el fin de semana, cómo vayamos a plantear el partido para el fin de semana. En función al rival vamos cambiando evidentemente toda la semana. claro. Em, Después decías que el sábado, claro, no tienes campo para realizar esa activación, ¿no? Generalmente eso no existe. Eh, ya que acabamos la semana, hablando del fin de semana en partido, el calentamiento, ¿cómo es? Más, bueno, hay calentamiento clásico, ¿no? Activación, posesión y demás. Describe un pelín cómo es así a grandes rasgos el calentamiento y sea un contenido que tú consideres importante meter, que te dices, a mí es que esto me funciona muy bien. Pues yo en calentamiento, ahora hago un apunte de calentamiento de entrenamiento, pero en calentamiento de partido
Primero empezamos con movilidad libre, movilidad dinámica libre, y después nos metemos allá a una movilidad guiada con el grupo en ¿Mm? círculos. Utilizo las minibands para activar un poco glúteo medio, flexores de cadera. Y después movilidad, incrementando los rangos de movimiento conforme va avanzando el calentamiento. Después de la movilidad nos metemos en ya, por así decirlo, movimientos dinámicos, desplazamientos laterales, cambios de dirección, saltos, ¿Mm? recepciones. Después pasaríamos a una actividad de pases por dos grupos, combinaciones de pases, para meternos después en la posesión. Posesión de... Yo utilizo un espacio de 20 por 15, que probé en pretemporada un espacio de 20 por 20, pero al fin y al cabo jugadores, muchos no lo aprovechaban, Ujú. había a lo mejor jugadores parados, y en un espacio de 20 por 15 me va bien porque, bueno, estos jugadores va bien así. Y después de la posesión, hago situaciones de finalización con jugadores atacantes, y en la medida de lo posible, jugadores defensores hacen acciones específicas. Porque en la medida posible, ¿por qué? Porque yo les digo y les enseño lo que tienen que hacer, pero claro, soy un preparador físico. Ya. Tengo que estar pendiente de las finalizaciones y de las acciones defensivas. Pero bueno, nos funciona bien, los jugadores se encuentran cómodos. Y después una anécdota de lo que sería lo que se le llama el re-warm-up después Ujú. del descanso. Ah, sí. Yo no lo hacía porque, bueno, me puse a buscar literatura científica, y decía que, bueno, que no parecía haber diferencia, pero dos, tres jugadores me dijeron, nosotros creemos que lo necesitamos Claro. yo creo que más psicológica que física. Y bueno, lo he empezado a hacer, un poco de movilidad, nada, desplazamientos muy cortos, nada, 1 o 2 minutos. Pero eso, porque lo piden los jugadores. Claro. Porque hay veces que el grupo no te lo pide y otra que sí. Y bueno, también te tienes que adaptar a lo que ellos también pidan. Sí, es muy importante escuchar a los jugadores. Ahora que comentas esto, a mí me pasó, yo no lo hago, porque lo que tú Mm. dices, ¿no? En la literatura todavía no queda claro, hay gente que sí, gente que no, pero sí que me ocurrió una temporada que nos marcaban gol casi siempre al salir del descanso y los jugadores dijeron, es que entramos fríos y Eso es lo mentalmente que... les ayudó el tema de a entrar un poquillo. Me comentabas antes, que es verdad que nos quedó atrás, calentamiento de entrenamiento. ¿Cómo lo planteas? Pues ahí lo que aprovecho es intentar meter algo de trabajo que sirva más también para activar, para trabajar algo. Porque bueno, al Ujú. fin y al cabo si sumamos son hora y media, 1 hora y 1 hora, 3 horas y media, 4 horas de entrenamiento total Ya. a la semana. Entonces busco siempre trabajar ahí algo. Por ejemplo, suelo meter circuitos neuromusculares en el que se trabajen, pues, a lo mejor multisaltos, estabilizaciones, técnicas de carrera, Ujú. utilizo mucho. Eh, y lo que hago es que voy incrementando, hago varias repeticiones, varias series, y voy incrementando la intensidad hasta que en la última serie, últimas repeticiones, lo hacemos a intensidad máxima para trabajar esa, siempre incluye alguna aceleración, 10 15 20 metros. Y bueno, eso, intentar trabajar algo porque es imposible. Después en 4 horas de entrenamiento a la semana es muy difícil Claro. intentar todo lo que nos dicen en las formaciones, porque bueno, yo he hecho formaciones con, bueno, profesionales Ujú. grandes del sector, Miguel Ángel Campos, Ángel Aceña, y claro, ellos trabajan en clubes de élite y tú intentas adquirir los conocimientos que ellos te dan, pero después también lo tienes que adaptar al Claro. final al contexto que tú tengas. Es muy difícil en un equipo juvenil, aunque sea división de honor, trabajar todo eso por frecuencia de entrenamiento, disponibilidad de campo y demás. Claro, pasa mucho con la movilidad, por ejemplo, ¿no? Que es un trabajo que lleva su tiempo y está súper bien. No sé si lo incluís, por ejemplo, en esas partes en el trabajo que llevan individual, se hacen algo de preventivo especial, además de la parte de fuerza. Yo en el calentamiento de ese día 1 y día 2 de fuerza, les incluyo series de foam roller Ujú. y ejercicio de movilidad. Les mando un glosario de ejercicio y que ellos cojan, por ejemplo,
dos de tobillo, dos de cadera, ¿vale? Y entonces ellos van cogiendo y después en el martes, que tenemos más tiempo, hora y media, sí incluyo nada más empezar. Hago un círculo con todo el equipo, esterillas, y ahí sí meto trabajo movilidad, sobre todo de cadera, rotación interna. Y si lo cito, porque bueno, lo que decíamos antes, para fuerza citarlo una hora antes es prácticamente Claro. impensable, pero si lo cito 20 minutos antes de entrar al campo y hacen trabajo de FOAM, que al fin y al cabo, bueno, todo suma. Sí, sí, sí. Tengo aquí un par de cosillas apuntadas que se nos quedaron por ahí. Una es la típica pregunta, estiramientos. Sí, no, al final, antes, durante, ¿cómo los tienes incluidos o no? Yo particularmente no los incluyo nunca en primer lugar, porque si los incluyese tendría que quitar tiempo de otras cosas que, Ujú. bajo mi punto de vista, eh, considero más importante y principalmente porque, bueno, la literatura nos dice que no hay diferencia entre los grupos que lo han realizado y los que no. No que perjudique, pero bueno, si tampoco hay un incremento muy grande, ¿para qué voy a perder tiempo en eso pudiendo Sí. utilizar otras cosas y trabajar otros contenidos que considero más importantes? Y en el enfriamiento, entonces, por ejemplo, acabáis la sesión, se Sí. juntan todos, hacen foam roller o directamente simplemente habláis un poquito y listo a los vestuarios. Pues intentamos que mientras el entrenador, y bueno, mientras comentamos la sesión con tanto el entrenador como preparador físico, Ujú. entrenador portero, en la medida de lo posible, si se puede hacer foam and roller, se hace. Si ya vemos que vamos muy justo de tiempo y que se necesita el campo después Ya. otro equipo, pues mm, hay días que se puede y hay días que no. Igual que en los viajes, nosotros viajes largos, por ejemplo, hemos ido ya 2 veces a Almería para jugar contra el Ejido, contra Almería. Y bueno, en esos viajes intentamos que todos lleven los fan rollers y nada más que llegamos, bueno, se cambian y antes de cualquier indicación del entrenador, pues 2 series del fan roller para, bueno, intentar esas 6 horas de autobús de Sevilla a Almería, Ya. paliarlas un poco. No, está genial y mucha gente lo aplica al final y al final una cosa que sucede mucho es que los jugadores están cansados y pasan un Sí, poco. Y al principio es como que si lo metes como una costumbre es más sencillo de que claro, lo hagan. es como rutina. Mm. Vale, dos cosillas más. Una, los porteros. ¿Los porteros llevan una preparación física específica? ¿Todo lo hace el entrenador de porteros? ¿O lo incluyes en alguna parte de la sesión? Está, por ejemplo, la parte de fuerza y tal, ¿están incluidos? ¿Cómo gestionas el portero dentro de las sesiones? Pues dentro de las sesiones, el tiempo que tenemos que, por las tareas que programemos con el resto de jugadores de campo, no necesitemos a los porteros. Evidentemente trabajan con entrenador de portero Ujú. para maximizar el trabajo que quieren realizar. Y después lo que sí, dejamos bien claro los tiempos más o menos que va a tener para que él pueda trabajar bien. Y después la parte de preparación física, como por ejemplo el circuito neuromuscular, no lo hacen porque esa parte la dedican a trabajar con el entrenador de Claro. porteros en este caso. Entonces lo que sí hacen es el día 1 y día 2 de fuerza en casa. Ujú. Intentamos incluir trabajo a lo mejor para ellos más específico de pliometría y core. Y bueno, es la forma que tenemos. Al fin y al cabo, sí es verdad que si a lo mejor fuésemos dos preparadores físicos, Sí. pues sí puede dedicarle a lo mejor que uno esté un poco con el entrenador portero y portero en ciertos momentos, Ujú. pero al fin y al cabo, claro, lo que venimos hablando, en estas categorías los medios son Claro. los que... Con respecto justo a esto, otro de los problemas que suele aparecer dentro de un cuerpo técnico de un juvenil así más modesto, que no tiene tanto personal, es Ujú. los lesionados y la gestión de estos. Se me lesiona un jugador, ¿no? Entonces, entiendo que hay un punto donde, bueno, él está un poquito más aparte, le puedes mandar un trabajo y demás, pero cuando se está incorporando esto que no puede todavía estar con el grupo, ¿y cómo gestionas ese momento? Pues nos está pasando, además nos está pasando ahora con una lesión de microrotura en bíceps femoral. Y claro, ya está empezando a hacer activación con el resto del grupo, Ujú. circuito de fuerza, por ejemplo, si compañeros están en la posta en la que estén trabajando sprint resistido, pues con él
trabajo específicamente técnica de carrera para volver a esa dinámica. Pero claro, se complica porque tú le quieres hacer un trabajo específico, él viene allí, en este caso el jugador, viene allí, se compromete Ujú. y lo hace, pero se te complica estar pendiente de él, del grupo, es complicado, pero bueno, intentamos dejarle claro lo que tiene que hacer. Sobre todo intento meterle el trabajo de FOAN y un buen trabajo de movilidad, Ujú. mientras que yo tengo que estar más pendiente del grupo y cuando pasamos a la parte técnico-táctica más al final de la sesión, que ya me puedo yo despegar Claro, un poco del grupo, pues ya sí me puedo poner con él individualmente y ahí trabajar pues las cosas más específicas. claro, genial. Sí, pues es un poco la mejor gestión, claro, al final no puedes dividirte en dos, eso está claro. Claro. Y por último, una duda que me surgió con respecto al trabajo, aunque creo que ya más o menos lo has comentado, el trabajo este de fuerza que mandas, Mm. eh, es individual y además de individual, evoluciona con el transcurso de la temporada. Sí, eso es una de, por ejemplo, las sesiones en campo sí las programamos semanalmente, pero ese trabajo sí se programa por ciclos de entre 8, 10, 12 semanas Ujú. y vamos realizando una sobrecarga progresiva dentro de lo que cabe, porque bueno, también es verdad que hay jugadores que no los puedes obligar a que se apunten a Claro. un gimnasio y trabajan en casa, algunos tienen material, otros pues lo típico de llenar mochilas de peso y demás, Mm. no puedes cuantificar perfectamente, pero bueno. Y si intentamos sobrecarga progresiva, trabajamos con incrementando volumen e intensidad y, y eso. Cuando, por ejemplo, semana uno metes, por ejemplo, por poner un ejemplo, X volumen y vas incrementándolo hasta semana 8 y con intensidad igual. Al Ujú. fin y al cabo, a mí la metodología que me gusta seguir en el trabajo de fuerza es trabajar lejos del fallo, Claro. porque al fin y al cabo se ha demostrado que es efectivo y genera menos fatiga y además con el peso y el material de que dispone el jugador es un trabajo bastante efectivo. Y básicamente eso, individual, pues intentamos individualizarlo, pero tenemos una programación que hacen todos sí o sí. Y si detectamos alguna debilidad, por ejemplo, jugador con debilidad en glúteo medio hemos tenido, pues un trabajo en el calentamiento específico con miniband de glúteo medio. Y lo que sí dividimos es día uno de fuerza en acciones más de contracciones isoinerciales, Ujú. eh, típicos ejercicios, sentadilla búlgara, por ejemplo, peso muerto unipodal. Y el día 2 de fuerza incluye ejercicios isométricos Ujú. para trabajar en ángulos específicos. Y ya se han acostumbrado a esa mecánica de trabajo y va bastante bien. Al principio los isométricos costaba porque no entendían muy bien la mecánica de eso de tener que aguantar 4 segundos de posición. ¿Para qué? Ya. Si puedo subir y bajar y acabo antes, ¿no? Pero bueno, hacemos eso. Día uno, acciones más isoinerciales, pliometría y core también incluimos. Día 2, pliometría, core y acciones isométricas. Pues estupendo, vamos, has respondido a todo. Creo que me has explicado perfectamente cómo es una semana de tu trabajo. Creo que la verdad, para ser un club modesto, como comentas, el trabajo es espectacular. O sea, pues de conocer mucho la preparación física, realmente creo que haces un gran, gran trabajo y que todo este Muchas contenido le va a venir, le viene de perlas a cualquiera que lleve un juvenil. Lógicamente, si se encuentra solo, porque es una categoría, una primera regional, algo así, y solo está entrenador un segundo, habrá cosas que no podrá hacer, Claro, que evidentemente. no tendrá conocimientos, pero por lo menos lo que son los contenidos, el primer día de fuerza, el segundo día de resistencia y demás, y cómo orientarlo, creo que le puede ayudar a mucha gente. Sí, yo creo que sí. Pues muchísimas gracias por venir, por pasarte por aquí, por compartir. Eh, ya lo dije al principio, pero lo recuerdo, todo el mundo que nos escuche o que lo vea, porque lo colgaremos en YouTube también, que se pase por tu perfil, porque subes muchas cosas y la verdad es que es súper interesante. Mm, Y a mí, personalmente, como preparador físico, me gusta mucho ver cómo vosotros subís cosas que al final las veo y las adaptas. Si te pasa eso de coger un ejercicio y Sí, adaptarlo.
Yo sigo mucho a muchos profesionales y a lo mejor veo un ejercicio que me gusta, pero en el alto, por ejemplo, un circuito de activación, por poner un Ujú. ejemplo, SG, me gusta, veo materiales que hacen, por qué lo hacen, y si me gusta y se puede realizar, pues lo intento adaptar. Al final vas cogiendo ideas de otros profesionales y vas intercambiando opiniones muchas veces, pues hablas con ellos por mensajes Claro. privados. Porque la verdad que hay muchos preparadores físicos que incluso estando en la élite hablan contigo sin ningún problema. Por ejemplo, el año pasado yo recuerdo hablar mucho con Ángel Aceña, que está ahora en Watford, pero estaba en Sí, Badajoz, crack. y hablan contigo sin problema ninguno y compartís opiniones y la verdad que suma mucho. Sí, es que al final no hay que tener miedo a coger ideas de otras personas. Mientras tú tengas claro el contenido que tú vas a necesitar para ese día, pues puedes coger perfectamente un ejercicio que te encaje ahí. Pues muchísimas gracias, no te quito más tiempo, al final han sido 40 minutazos. Y nada más.